En este 18 de octubre, vámonos de inmediato dando los buenos días al comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, hoy quisiera hablar del caso de Daniel Hernández. Si lo digo así, quizá muchos no saben a quién nos referimos, y es el famoso Tekashi 69. Y quiero tratarlo. Muchos. No, sí. Hasta tú, Bruto. Su nombre es Daniel Hernández. Miren, muchos, y yo sé por qué Susana tiene esa reacción. Muchos pensamos que obviando una realidad la desaparecemos, pero existe. La realidad del urbanismo, de la música urbana, está ahí, y el impacto que tiene la sociedad y la influencia que tienen estas figuras, aunque quizá yo no soy el mejor consumidor de esta música, aunque también me muevo al ritmo de ellos cuando esa música tiene alguna calidad. La cabecea. No, pero yo no digo porque lo oculte, al contrario, yo siempre lo sobresalto, pero no, yo sé que va a ser un buen comentario porque, sí, no o sea, tus niveles de vuelos mentales, algo diferente le va a sacar de lo que anda por ahí. Gracias por la expectativa creada sobre este punto. Pero miren, me llama mucho la atención y me tuve que investigar porque de hecho no conozco los actores. Entonces ahí descubro a Yailin. Y con Yailin descubro a Catleya, que es la hija de Yailin y de Anuel. Y con Anuel descubro que tenía un amorío con Karol G. Entonces, descubro todo este mundo y veo cómo en esa música urbana y en el impacto que ha generado toda esta relación, surge Yailin como una estrella, sobre todo mediática, impulsada por estos amoríos, por estas confrontaciones, y al parecer, más que su talento artístico, son estas capacidades que tiene de sacarle provecho a sus relaciones y a las confrontaciones, lo que la ha colocado en la ola. Muchos son los que la admiran. Donde camina hay que decir que las cámaras y los focos se detienen hacia ella. Y muchos jóvenes la ven como modelo. Y por eso quiero llamar la atención respecto a lo que está ocurriendo. Y en la parte sobre todo jurídica. Aquí hubo un incidente el día 13 de octubre. Ese incidente lo describen los medios y sobre todo los abogados que tienen en las manos un proceso judicial contra Daniel Hernández Tekashi, que de hecho es de origen mexicano, pero ciudadano estadounidense. Bueno, a él se le atribuye una agresión a 3 ciudadanos. Los ciudadanos son Nelson Alfonso Hilario García, Cristian Antonio Rojas y una tercera persona que no se hace mención en la reseña jurídica, al menos en el rol de la audiencia, pero que alegan entre ellos que hubo una agresión y que esa agresión tuvo como autor intelectual al llamado Tekashi. Entonces, aquí hay que examinar varios puntos. Tekashi es sometido, es apresado, es arrestado en Samaná, es traducido a la justicia, es presentado ante el juez de la instrucción, pero este se anticipa y se adelanta y presenta un habeas corpus alegando que el allanamiento en el lugar en el que se encontraba era ilegal. Aquí hay que hacer la distinción de varios puntos. Antes de entrar a la densidad del asunto jurídico que quiero aquí dilucidar ante ustedes y ver cuáles de ellos pudieran ser o no, o cuáles de ellos pudieran tener o no razón para iniciar y continuar con un proceso legal de esta naturaleza. Lo primero es que los artistas, las figuras públicas, son tomados por muchos como modelo a seguir. Y que ese hecho no debe hacer que la justicia actúe frente a ellos de manera distinta. Debe aplicarse la ley a todos, sin importar la fama, sin importar la importancia, sin importar la influencia que ese ciudadano tenga. Es un principio del Estado liberal. La ley es igual para todos. Y en ese orden ni debe prestársele más atención, pero mucho menos atención. Y por otro lado, no debe usarse la justicia como una herramienta para la publicidad de personas que saben sacar mucho provecho de estas confrontaciones y utilizar muchas veces la justicia como una herramienta de publicidad. En eso hay muchos expertos. Hay quienes por sí solo, por su carisma, su personalidad, tienden a llamar la atención de los focos mediáticos. Imagínense el carisma de Lady Di, Diana de Gales. Ella no pidió tener esos focos encima suya, pero su carisma, la vinculación con la corona británica, hizo que fuera objeto incluso hasta de persecución por parte de los medios de comunicación, al punto que yace, que muere a consecuencia de la persecución de unos paparazzi. Otros, sin embargo,
no tienen esa suerte, pero saben usar los medios y crear rumores. Una figura que es un experto en crear rumores y crear confrontaciones mediáticas que lo dimensionan es el caso de Donald Trump, que cuando comienza a repuntar como inversor inmobiliario, era que cada proyecto que tenía generaba un chisme o una confrontación o un litigio en torno a eso, al que le sacaba un provecho mediático que colocaba su proyecto en primer orden y hacía que sus apartamentos, sus proyectos se vendieran como los mejores. Igual le sacó provecho en su vida política, amorosa. Al día de hoy, esa es la estrategia a la que le ha sacado provecho, incluso en un mare magnum de demandas, de juicios que tiene ante los tribunales, se mantiene puntero en las encuestas en los Estados Unidos. La República Dominicana no es un fenómeno extraño a esa realidad. ¿Y es reprochable o no que se utilice esa estrategia para mercadearse? No, siempre y cuando no afecte a la sociedad ni a terceros. Y siempre y cuando no se quiera utilizar la justicia como una herramienta de publicidad particular y poner de relajo a las autoridades. No estamos diciendo que lo que ha ocurrido ahí, en el caso de Tecachi, y la agresión que se ha infringido, al parecer, sea esto. Lo que estoy pidiendo aquí es que se investigue, que se esclarezca y que se determine. Y esperemos que no sea nada de lo que se está diciendo, de lo que muchos comentan e intuyen, porque las autoridades, los jueces, los fiscales, bastante ocupación que tienen como para distraerse en temas que no tengan la seriedad o la dimensión que deben tener. Ahora, si estos hechos ocurrieron, debe aplicarse la ley, pero debe aplicarse la ley sancionando a aquellos que la han infringido. En este caso, los hechos dicen lo siguiente. Tecachi supuestamente decide salir del país. Yailin va a ese estudio de grabación a grabar uno de sus discos con este director de un estudio de grabación, y de repente entran unas personas e infringen golpes y heridas a los dueños del estudio y a los que estaban participando en la agresión. La acusación señala, o la denuncia señala, que esto fue autoría intelectual de Tecachi. Lo primero es que en nuestro ordenamiento jurídico la autoría intelectual no existe como un tipo. La jurisprudencia ha ido forjando un criterio y ha señalado desde hace ya varios años que a lo que le llamamos autoría intelectual no es más que un tipo de complicidad. Y así ha habido ya varios fallos, y es la manera de llevar a aquellos que dan los elementos técnicos y económicos para que se cometa un ilícito, bueno, pues tengan algún tipo de sanción. Pero tiene la peculiaridad que la complicidad implica una sanción del orden inmediatamente inferior, lo que implica que si al culpable principal, al autor, se le establece una sanción, por ejemplo, de 5 años, bueno, pues a este otro le tocaría la que iría en el orden inmediatamente inferior. Si, por ejemplo, es una escala de 2 a 3 años o de 1 año a 3 años, le tocaría entonces una sanción inferior, lo que muchos entienden que es injusto. Pero mientras la legislación no se modifique, esa es la realidad. En la dimensión que la jurisprudencia ha visto o ha entendido este tipo de participación es en la dimensión de la complicidad. La parte que tiene que ver con el arresto y el habeas corpus, vale decir que el habeas corpus es un recurso, es una garantía de índole constitucional que protege un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, uno de los derechos que para mí es más sagrado, pero tiene unos presupuestos específicos en los cuales se aplica. Él interpuso un habeas corpus, y ese habeas corpus, su alegato principal es su arresto ilegal. Pero ¿qué resulta? En la práctica, y es lo que dijo la juez en la tarde de ayer, al momento de verificar los hechos, se identificó que ya había un tribunal apoderado. Y la ley lo que dice es que cuando usted es arrestado, debe ser traducido ante un juez dentro de las 48 horas de que ha sido privado de su libertad. En ese orden, siendo esta la realidad, el juez de habeas corpus ha dicho: yo no tengo competencia aquí, que sea el juez de la instrucción el que verifique los alegatos que se están haciendo ante ese juez del habeas corpus. Esa ha sido la decisión del juez de habeas corpus, de manera que la medida de coerción que se aplazó para este viernes ante ese juez de la instrucción es que se discutirá si efectivamente hubo o no violaciones al debido proceso y en el proceso de arresto. Para concluir, aquí sí quisiera hacer una puntualización con relación al proceso de arresto y allanamiento. Cuando se penetra a una vivienda, debe hacerse con una orden judicial. ¿Por qué? Porque el espacio físico en el que usted habita es el espacio de su privacidad e intimidad, que tiene una protección también de dimensión constitucional. Es un derecho fundamental.
solamente con una autorización de un juez y ante pruebas contundentes de que existe una infracción o un delito, usted puede levantar ese derecho a la intimidad o a la privacidad. Si no existió una orden de un juez, bueno, pues ese allanamiento puede alegarse que es ilegal. ¿Bajo cuáles presupuestos no sería así? Bueno, si se hizo luego de una persecución, si se iba a perseguir a esta persona, se esconde en ese local y bueno, en ese caso se podría incursionar en ese espacio privado para lograr atrapar o arrestar a esa persona. Todos estos elementos son los que han de dilucidarse. Para cerrar nuestro comentario, aquí lo que quisiéramos dejar, llámese Tecachi, llámese Yailin, llámese quien se llame, la ley es igual para todos y debe cumplirse. Que si se está usando o no se está usando esto como una herramienta de mediatización y de promoción particular, esto no lo sabemos. La autoridad lo que tiene que hacer es investigar y establecer los hechos. Y si eso es así, también hay que sancionar a aquellos que están utilizando la justicia como una herramienta de publicidad. Ahora, si se está violando la ley y el debido proceso, por igual, aquellas autoridades que lo hicieron, si así fuere, también deben tener la sanción del lugar, porque la ley es igual para todos, tanto para las autoridades como para aquellos que persiguen los crímenes y delitos. Llévatelo, Cundo.